Muchas gracias, Álvaro, y gracias a todos por compartir este espacio. Y bueno, pues la idea es que comentemos, efectivamente, que contiene la estrategia ENIA, que es como se ha llamado, Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de España. Y me gustaría, pues también que me podáis preguntar y podáis comentar cualquier aspecto que tenga que ver con lo que se ha presentado, con el documento, con lo que yo os voy a contar en grandes líneas. El documento es extenso en cuanto a contenido, pero bueno, sí, como dice Álvaro, pues he tenido pues la oportunidad, el privilegio de participar pues desde el 2018 pues en los primeros documentos que se generaron en torno al borrador de inteligencia artificial, primero de I+D+I, que se publicó hace año y pico en Granada, y luego pues en este documento que hoy aflora, pues también por mi papel en Ametic, pues también hemos contribuido con ideas y con borradores, y algunas de ellas, pues lógicamente me congratula que se ven plasmadas en el documento. A ver, yo creo que, bueno, hay que hacer un poco de historia y probablemente, pues no sé si alguno de vosotros estuvisteis en un webinar anterior donde, bueno, pues hablábamos de la estrategia de inteligencia artificial a nivel global. Sobre todo esto parte de un mandamiento de Europa, con una estrategia pues lanzada en el 2018, eh, que marca pauta, pues, o marcaba pauta para que cada uno de los países lanzaran su estrategia de inteligencia artificial. España, pues hay que decir que es uno de los últimos, y que incluso pues algunas comunidades autónomas pues se han adelantado en esa estrategia, ¿no? En febrero tuve la oportunidad de estar en el Palau de la Generalitat en el lanzamiento de la estrategia de la Generalitat, que lo comentamos en el webinar que tuvimos, creo que fue en el mes de julio, si no recuerdo mal. Pero también la Generalitat Valenciana pues lanzó su plan estratégico. Alguna ciudad, pues como Madrid, también ha lanzado, no un plan estratégico de inteligencia artificial, pero sí planes de inteligencia artificial con clústeres y demás. Las líneas que la estrategia de la Unión Europea marcaba, pues era la del impulso de un mercado único de datos, y eso, bueno, pues se ve con iniciativas como Gaia X, por ejemplo, que conoceréis, de crear primero una infraestructura cloud común desde el punto de vista pues, de recursos, capacidades, políticas, procesos, impulsar políticas de financiación en ese sentido, y bueno, pues marcaba una cifra de 6 billones de euros de marcos de gobernanza dentro de esas estrategias para tratar de poner coto, pues desde el punto de vista legislativo, desde el plano de la ética, de establecer también habilitadores para impulsar políticas de inteligencia artificial, y también empoderar pues, individuos y pymes para la adopción de inteligencia artificial, pues a través de conocimiento, de formación, y también establecer un marco analítico que pudiera medir de alguna forma los flujos de datos entre individuos, empresas, regiones, países, etcétera, etcétera. A raíz de todo esto, pues también se lanza pues, un libro blanco que bueno, pues está fechado a finales de enero, y ese libro blanco pues establece los valores europeos, propuestas para promover y desarrollar el despliegue de inteligencia artificial,
marca también pauta con un enfoque regulatorio e incluso inversor, establece también ecosistemas de confianza y de excelencia y la creación de centros de excelencia y de pruebas. Y bueno, pues las estrategias de las comunidades autónomas, a mí particularmente, pues creo que la de Cataluña está bastante bien tirada y bueno, pues trabajaban sobre todo en ecosistemas, en impulsar la investigación y la innovación, también con empuje en talento y adopción, y la parte de ética y sociedad pues también se tocan, ¿no? en esas estrategias desde el punto de vista de comunidad autónoma. ENIA, es decir, la estrategia nacional, bueno, pues está caliente, se acaba de lanzar hace escasamente unos días, viene con retraso, o sea, ha estado muchísimo tiempo en cocina y sobre todo tiene que ver pues porque ha habido un trasvase de borradores de un ministerio a otro, es decir, inicialmente pues fue el Ministerio de Ciencia y Universidades el que lo estaba pilotando y había un primer borrador que lo estaba dirigiendo Ramón López de Mantaras, que es un investigador muy potente y es el director del Instituto de Inteligencia Artificial del CSIC. Y bueno, pues con el nuevo gobierno y con el cambio en el sentido de crear una Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y Big Data, pues hubo ese cambio de responsabilidades y bueno, yo creo que hubo un reseteo. A ver, se ha tenido en cuenta ese trabajo que estaba hecho y esos borradores, también documentos que nosotros desde AMETIC, con mi gorra de vicepresidente de la Comisión de Inteligencia Artificial, pues trabajamos y trasladamos en su día y se ha empezado a trabajar un documento nuevo. Con lo cual, bueno, pues el retraso viene porque pues desde que la Secretaría de Estado y sobre todo Carme Artigas pues toma el timón pues en enero prácticamente, pues de enero acá se ha estado trabajando en este nuevo documento y bueno, recoge, como decía, pues partes del antiguo y tiene cosas totalmente nuevas, ¿no? que podemos comentar. ¿Qué es lo que pretende la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la Estrategia de España? Pues sobre todo generar un entorno de confianza para el desarrollo de una inteligencia artificial que lo que pretende pues es que sea inclusiva, sostenible y en el que tome más partido el papel del ciudadano, es decir, que el ciudadano sea el receptor sobre el que pivota pues toda esta estrategia. Sale con una dotación de 600 millones de euros públicos en un entorno de 3 años, es decir, para empezar a aplicarse en el 21, 22 y 23. Inicialmente iban a ser 5 años, que prácticamente en casi todos los países pues está siendo así. En Francia, Alemania pues, están siendo 4 o 5 años, pero bueno, como ya viene con retraso, pues es como que nos hemos comido 2. Yo os diría, desde el punto de vista de inversión, pues no está mal, es digno, es decir, 600 millones, de los cuales tenéis que saber que en los presupuestos que se acaban de aprobar, pues hay una partida de 330 millones que están destinados a inteligencia artificial, pero también tenéis que pensar bueno, que hay otras iniciativas que no están descritas en el plan o en la estrategia, que ya tienen presupuesto, ya tienen inversión. Y también esas iniciativas pues sumarían a estos 600 millones. Si a eso se añade que se está pensando en una colaboración público-privada, en una relación de por cada 3 euros, por cada euro público,
pues que haya un multiplicador de 3 o 4 euros privados, bueno, pues al final estamos hablando de unos 3.300 euros de inversión, de verdad, de inversión país, contando lo público y contando lo privado. Y bueno, pues como os decía, no, yo creo que desde mi punto de vista no está mal. ¿Podría ser más? Pues evidentemente sí, pero el punto de partida pues está bien. Pensar que, bueno, pues por ejemplo, el plan de Cataluña, estando bien tirado y pensando solamente en Cataluña, pues son 10 millones, lo cual tampoco está nada mal. Entonces, esta estrategia pues sale con unos objetivos estratégicos que, por un lado, pues tienen que ver con promover el empleo y creo que está muy bien, pues porque realmente pues es una de las ventajas de la inteligencia artificial, es decir, pues los nuevos roles, los nuevos perfiles, los nuevos puestos de trabajo y bueno, pues y esa es también la función de Envit y supongo que también el motivo por los cuales pues algunos de vosotros pues os estáis haciendo programas que tienen que ver con Big Data, inteligencia artificial o analítica avanzada, es decir, porque veis venir el cambio y de hecho pues la demanda de empleo no va a ser totalmente cubierta, con lo cual, bueno, pues son grandes, buenas decisiones en ese sentido. Hay otro objetivo estratégico que tiene que ver con la transformación del tejido productivo, es decir, lo que se pretende pues es un grado de adopción de la pyme, fundamentalmente, porque casi la gran empresa, y sobre todo si hablamos de muy gran empresa, IBEX 35, pues todas tienen proyectos de inteligencia artificial, lo están adoptando y yo diría, se están beneficiando del impulso, del impacto en los procesos y en la cuenta de resultados. Pero la pyme no tanto. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que democratizar, hay que ayudar a esa transición en la pequeña empresa. Aquí, bueno, pues también tenéis que saber que en la Agenda Digital 2025, donde también hay un punto, una ventana en la cual se habla de inteligencia artificial, bueno, pues hay 6 macroproyectos tractores, de los cuales hay 4 que hemos impulsado desde Ametí, que tienen que ver con turismo inteligente, con movilidad sostenible, con Smart Agro y con sanidad, que en todos ellos pues hay una capa de inteligencia artificial. Y ese presupuesto, por ejemplo, o esas acciones no están dentro de esta ENIA. Entonces, solamente en turismo, que es el programa que yo he liderado desde el punto de vista de gobierno y que se presentó la semana pasada en la Oficina Económica de Moncloa, pues son 6.100 euros. De esos 6.100 euros, tener en cuenta pues, que hay una parte importantísima que se va pues, a crear una plataforma de Big Data analítica avanzada y hay muchísimas aplicaciones que son de inteligencia artificial aplicadas al turismo. Con lo cual, bueno, pues también hay una parte importantísima de esos 6.000 euros, o sea, 6.000 millones, perdón, me atrevería a decir que prácticamente casi un tercio de los mismos que son pura inteligencia artificial, en la parte de infraestructura, en la parte analítica. Hay otro eje que tiene que ver con la excelencia, buscar la excelencia en la innovación y para eso, bueno, pues se potencian pues desde investigación en universidades, en centros tecnológicos, impulsando los Digital Innovation Hubs y también se potencia, y me parece muy bien, pues lo que es la lengua española, es decir, para que tenga una mayor proyección. Había ya un proyecto de hace 2 años en la SEDIA, en la Secretaría de Estado de Digital y de Inteligencia Artificial, anteriormente digital, de transformación digital, que yo creo que ha sido el primero de inteligencia artificial en la administración, que era de procesamiento del lenguaje. Bueno, pues se parte de ese programa, se impulsa y además, bueno, pues con apoyo de la RAE, pues forma parte de una de las grandes iniciativas
es objetivo estratégico y se transforma también en línea de acción que luego veremos. Y bueno, pues de ahí surgen unos ejes, ¿no? Es decir, hay unos objetivos estratégicos de los que dimanan una serie de ejes también estratégicos que tienen que ver pues, con innovación en inteligencia artificial, que tienen que ver con desarrollo de infraestructuras y plataformas tecnológicas y también bases de datos, es decir, compartición de bases de datos pues, por sectores y por industrias para que luego las empresas se puedan aprovechar también, y también los ciudadanos, lógicamente, de estas infraestructuras, programas de impulso al talento, esencialmente nacional, es decir, trabajando en programas que van pues, desde la escuela hasta pasando por la formación profesional y también la formación universitaria. Y fijaros, y hay un programa solamente de impulso a lo que es el talento digital que se le va a dotar de 1.000 millones, o sea, en colaboración también público-privada, con lo cual estas primeras cifras que os decía de 600 millones pues se van a ver totalmente superadas y rebasadas. Hay otra línea que es de integrar la inteligencia artificial en la cadena de valor, en los procesos de las compañías. Y luego hay otra que tiene que ver con el uso en la administración. O sea, tenéis que saber que en la administración pues hay áreas en las que la inteligencia artificial está muy bien aplicada, como por ejemplo, pues os podéis imaginar la agencia tributaria, y sin embargo hay otras en las que hay unas carencias en este sentido, pues grandes, como puede ser la administración judicial. Bueno, pues y luego, pues en servicios al ciudadano directos, en ventanillas, pues yo creo que queda mucho recorrido por hacer. Es decir, hay veces que se nos llena la boca de decir, oye, pues la administración española tiene muchos servicios digitales, y es verdad que los tiene, pero por ejemplo, el DNI digital, no sé si alguno de vosotros lo ha usado alguna vez, y yo creo que eso sí que es un ejemplo claro de fracaso, pues porque ahora mismo todo lo que es DNI digital, yo diría hasta pasaporte digital, pasaporte sanitario digital, es decir, pues eso sería un gran avance, es decir, pues para los que hayáis pasado el COVID, tenéis los anticuerpos, os habéis hecho pruebas, es decir, pues realmente, o sea, yo mañana tengo una comida en el Palace de trabajo y nos tienen que hacer un test serológico primero, pero es que ya me lo hice hace una semana en Sevilla para otro tema y no me vale, o sea, me lo tengo que volver a repetir. Bueno, pues es un poco absurdo. Entonces, bueno, pues ese es otro eje estratégico, y luego pues el marco ético, que yo creo que quizá también este documento o esta estrategia pues sí que tiene una preocupación bastante grande pues en la parte ética. Y todo esto se cruza con una serie de retos que son, oye, pues incrementar las competencias digitales, la digitalización de las pymes, como os comentaba, en la creación de esos repositorios de datos, el fomentar pues la eficiencia y la productividad en el sector público, que es un gran reto, y luego pues el estímulo y la colaboración público-privada. O sea, desde el principio en la SEDIA pues se trabaja en que, bueno, pues su idea es que todo esto, para conseguirlo, pues se necesita que la empresa privada, que realmente es la que primero ha empezado a aplicar inteligencia artificial, pues colabore con la administración pública, con la SEDIA, que todo lo que suene a inteligencia artificial pues se va a liderar desde esta Secretaría de Estado en colaboración y en algunos casos pues incluso con equipos de trabajo interministeriales con los ministerios de turno, ¿no? O sea, pues en el caso del macroproyecto Tractor de turismo inteligente, bueno, pues hay un grupo de trabajo interministerial de los dos ministerios pues para sacarlo adelante, ¿no?
y luego, pues conjuntamente con Hacienda, lógicamente, pues para todo el tema de la gestión de fondos y demás. Pero siempre he entendido que con el criterio que os digo, ¿no? O sea, que el Estado pone 1 euro y luego entre 3 y 4 euros pues tienen que venir del sector privado. Y esto está siendo así. Incluso para la gestión de los fondos que vienen europeos, Next Generation y demás. O sea, se pretende bueno, que sí, que va a haber ayudas en algunos casos, pero que en otros pues va a ser un poco así, ¿no? Bueno, me voy a apoyar para ver cada una de las iniciativas y yo creo que para que también lo podáis visualizar mejor, pues me voy a apoyar en el documento, con lo cual voy a compartir pantalla. A ver dónde lo tengo, aquí. Bueno, yo creo que lo veis. Entonces, bueno, pues el documento está bien articulado, está bien plasmado y yo creo que es bastante pedagógico. Hay 2 documentos públicos que son accesibles para todos, uno más extenso, creo que casi de 90 páginas, y hay otro que es más ejecutivo y que es prácticamente un resumen, ¿no? Entonces, pues al final hay una serie de medidas, 30 medidas en concreto, y estas medidas encajan con los ejes, con los 6 ejes que os comentaba, y están ordenados pues desde ese plano, desde ese punto de vista. Entonces, en el eje de impulsar la investigación científica y desarrollo tecnológico, pues veis que bueno, pues hay una primera medida que es crear una red española de inteligencia o sea, de excelencia, perdón, en inteligencia artificial. Hay una segunda medida que es reforzar el sistema de contratos pre-post-doctorales en investigación. Otra que tiene que ver con flexibilizar la trayectoria científica del personal de investigación, pues para que pueda colaborar, para que pueda también, bueno, pues flexibilizar su puesto de trabajo, a lo mejor, pues en un centro de investigación universidad con proyectos privados, promover la creación de nuevos centros nacionales de desarrollos tecnológicos. El quinto es programas de ayudas a empresas para desarrollar soluciones en inteligencia artificial, reforzar toda la red de centros tecnológicos de innovación, especialmente los Digital Innovation Hubs, que bueno, ya hay un conjunto de ellos creado. La idea es que haya una red de Digital Innovation Hub pues en ciudades, en municipios, en comunidades autónomas. Esto, bueno, pues sabéis que esta red es una red europea. Crear también un programa de misiones en I+D+I, o sea, partiendo un poco pues, de la idea de Machucato de innovar por misiones. Bueno, pues esto se traslada a este concepto aquí, a este plan, para, bueno, pues desde el punto de vista metodológico, usarlo, desarrollar el Plan Nacional de Competencias Digitales, que es para el cual, bueno, pues hay una dotación de 1.000 millones, promover una mayor, bueno, aquí pasaríamos ya al eje de desarrollo de capacidades, donde yo creo que pone bastante foco, promover una mayor oferta formativa, sobre todo pone foco en la formación profesional y universitaria, la puesta en marcha del Spain Talent Hub en colaboración con el ICEX, de tal manera que, oye, pues que podamos atraer también inversión extranjera, el lanzamiento de un programa de ayuda a la homologación de títulos y acreditaciones internacionales. Bueno, hablamos de titulaciones que son totalmente nuevas, que en la mayoría de los casos no hay ningún tipo de homologación, con lo cual, bueno, pues se va a promover, yo creo que es una muy buena medida, esas homologaciones en los títulos. Luego, en la parte 3 de desarrollo de plataforma de datos, infraestructuras y demás, la creación de la oficina del dato y del Chief Data Officer. Esto está muy bien. Es decir, por ejemplo, por parte de AMETIC, en el borrador que hicimos desde la Comisión de Inteligencia Artificial,
proponíamos una agencia del dato. Bueno, pues es prácticamente el mismo concepto, es una oficina del dato que haga de torre de control a la hora de, bueno, pues establecer pues qué bases de datos pueden ser compartibles. Hay una idea también dentro de la administración, y es que los datos que genera la administración y que son datos de ciudadano, en la mayoría de los casos, pues que puedan ser datos compartidos, ¿no? Y bueno, la creación de un Chief Data Officer, yo creo que es una muy buena medida. La creación de espacios compartidos de datos sectoriales, industriales y repositorios accesibles, pues también yo creo que al final la inteligencia artificial, su alimento son los datos, y la verdad es que traga vorazmente. Estamos ya en la 14, impulso del Plan Nacional de Tecnologías del Lenguaje, en colaboración con la RAE, y retoma lo que ya se había hecho en el proyecto anterior, que también se estaba pilotando desde ese día y lo estaba impulsando también Red.es. Refuerzo de las capacidades estratégicas de supercomputación. Bueno, impulsar. Aquí hay una línea europea de que Europa pues gane protagonismo en la parte de hardware, que no lo tiene. Entonces, bueno, pues la inteligencia artificial pues al final se ha impulsado también pues a través o sea, las GPUs, como sabéis, y el gaming, pues fue un acicate, un impulsor, pero realmente Europa no es líder en este sentido. Entonces, bueno, sabéis que hay un centro de supercomputación en Barcelona, que es líder a nivel mundial. Lo que se pretende, bueno, se trabaja en red, hay otros centros, pero incluso se pretende pues impulsar todo lo que tiene que ver pues con el desarrollo de nuevos chips de alta computación, pensando también incluso pues en temas de cuántica y demás. El centro de Barcelona está abierto para cualquier institución que quiera usarlo para hacer pruebas, para entrenamientos, obviamente de algoritmos pues súper complejos que llevarían meses o incluso años de entrenamiento. 16, la puesta en marcha del proyecto de datos por el bien social, es decir, en el sentido de apoyar también con analítica pues a ONGs y bueno, pues a otro tipo de fundaciones que también yo creo que pueden hacer uso de la analítica en pro de la sociedad. El eje de 4, o sea, perdón, el 4 tiene que ver con integrar las cadenas de valor, integrar la inteligencia artificial en las cadenas de valor. Pues aquí hay una medida 17 para el lanzamiento de un programa de ayudas a empresas en los procesos productivos, a las pymes fundamentalmente, programas de impulso a la transferencia de innovación utilizando los centros de innovación y los Digital Innovation Hubs, que se van a focalizar fundamentalmente en micropymes y startups. El lanzamiento de un fondo que es un NestTech, que al final pues es una colaboración público-privada, es un fondo de capital riesgo para impulsar el emprendimiento. Y esto pues es muy importante, es decir, aquellos que desde, por ejemplo, en DIP estáis desarrollando pues proyectos de fin de máster, que hay algunos que con un poquito de empuje pues podrían transformarse pues en un proyecto empresarial. Pues esto yo creo que es una muy buena medida. Luego hay una novedad, que es el desarrollo del Programa Nacional de Algoritmos Verdes, y tiene todo el sentido, es decir, hay algoritmos que por la capacidad computacional que necesitan, pues al final sí, yo creo que debería asociarse pues un programa o un plan de sostenibilidad, pues porque tenéis que saber que hay data centers en Madrid, hay uno en la calle Valgrande, en Alcobendas, que el consumo energético pues es casi como toda la ciudad de Alcobendas. Entonces, bueno, pues no perdamos de vista todo esto, es decir, que esto requiere un consumo de energía enorme y que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, un punto de atención. El eje 5 de potenciar el uso de la administración pública, pues me parece también fundamental, por lo que os decía antes, pues yo creo que ahí, y ahora mismo lo estamos viendo con la pandemia. Yo recientemente, y os cuento la anécdota, es decir, para
para un certificado digital que necesitaba de empresa, hace un mes tuve que ir a Aranjuez, porque realmente había un colapso total en las citas en Madrid. Yo creo que no tiene sentido. Es decir, de alguna forma todo se puede automatizar y se puede equilibrar esa gestión de la demanda de los servicios públicos. El punto 22, que es poner en marcha un Global Tech Lab, pues me parece también una idea fantástica, que es un laboratorio de innovación para nuevos servicios y aplicaciones en la administración pública. Fomentar las competencias en la administración pública, pues para que el INAP, que es el Instituto de Formación de la Administración Pública, pues pueda formar directamente y con ayuda de terceros, pues también pues con ayuda de ENVIT y de otras entidades, pues en capacidades de inteligencia artificial. O también hay un programa que es para convertir la administración pública en una administración data-driven, que no lo es. Es decir, que realmente cualquier decisión que se tome pues se haga partiendo de los datos, ¿no? O cualquier decisión que se tome pues esté enfocada a utilizar datos, utilizar analítica. Promover misiones estratégicas nacionales con ese enfoque de Machucato que os decía y que ha sido muy acuñado pues, prácticamente en toda la administración y sobre todo en Mineco y en SEDIA. Y luego, bueno, pues pasamos al punto 6, ya para terminar, que es pues el que tiene que ver con el marco ético, normativo, de protección de derechos individuales, colectivos y que garanticen el bienestar, ¿no? Y aquí hay un punto, una iniciativa, una medida que tiene que ver con el desarrollo de un sello nacional de calidad en inteligencia artificial, que es como si, bueno, pues una ENOR garantizara un sello de calidad en determinados algoritmos o analítica, con lo cual pues me parece muy buena idea. Y esto quiere decir que van a ser auditables determinados algoritmos, lo cual pues también es una medida que desde AMETIC hemos impulsado. También como la creación del observatorio para evaluar, al final pues también es como otra torre de control para garantizar el impacto social, ético de los algoritmos. El desarrollo de la Carta de Derechos Digitales, sabéis que hay un borrador de Carta de Derechos Digitales que, bueno, que sin tener pues ningún, ¿cómo decirlo? No es ley, pero sí pues es una carta con una serie de recomendaciones de a qué tenemos derecho los ciudadanos desde el punto de vista digital, y es un documento que se ha abierto a la participación, yo diría que ciudadana, y que está a punto de cerrarse. Pues son recomendaciones. La puesta en marcha, como punto número 29, de un modelo de gobernanza nacional en esta ética, con un consejo asesor de inteligencia artificial. El consejo asesor ya está creado, que son 17 personas, y hay una mezcla pues, entre gente de empresa, del mundo académico, bueno, yo creo que todos ellos, pues gente relevante en el mundo de la inteligencia artificial. Y luego la última medida, que es la promoción de foros de diálogo, sensibilización y participación. Esto se está haciendo y sabed que en SEDIA, pues yo creo que están recibiendo o están escuchando, pues yo diría cualquier iniciativa a nivel empresarial, incluso a una pyme, pues les están pues dando cita, por decirlo de alguna forma, y escuchando pues cualquier tipo de medida en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿qué más decir? Pues yo creo que está prácticamente todo comentado. Quizá deciros pues que de esos 600 millones pues hay 275 que van al desarrollo de inteligencia artificial directamente, hay 133 que van dirigidos a integrar la inteligencia artificial en los diferentes sectores, hay 100 millones dirigidos a la administración, a fomentar el uso de la inteligencia artificial en la administración, 42 millones directos a impulsar el talento, otros 42 a impulsar la plataforma de datos, y hay 8 millones que van dirigidos pues, a todo este eje 6
de marco ético y normativo, ¿vale? Bueno, y esto es un poco resumen de todo. Yo pues sí me gustaría pues abrir un espacio a sobre todo que me preguntéis, ¿no? Pues los que conozcáis un poco más el plan, pues si queréis conocer algo en entresijo bueno, pues alguna pregunta que directamente me podáis hacer. Insisto, está bien tirado. Yo creo que aunque llega tarde, llega a tiempo, o sea, con lo cual ha merecido la pena la espera. Es como cuando en un restaurante, pues oye, pues al final la comida es más elaborada y tardan un poco más y merece la pena esperar porque el plato está rico. En comparación con otros países, pues creo que damos el nivel en comparación con Francia, con Alemania, sobre todo. Incluso desde el punto de vista de presupuesto, os diría, pues por ejemplo, en el caso de Francia, pues son 1.500 millones, en el caso de Alemania son 3.000, pero claro, como nos dedicamos a la analítica, pues hay que analizarlo bien, es decir, pues el plan de Francia, que efectivamente lo sacaron mucho antes que nosotros, pues son 1.500, pero claro, 1.500 en un periodo 18-22, pues claro, esos son 300 años. Entonces, en nuestro caso, estaríamos hablando de 200 millones año y como os he dicho, hay, pues en presupuestos hay 330 que ya están en presupuestos del año que viene, con lo cual no está nada mal. Claro, en Alemania, por ejemplo, pues hablaríamos de 3.000, que claro, en un periodo 19, creo que 25, pues hablaríamos de poco más de 400 y algo años. Con lo cual, bueno, yo creo que a efectos comparativos, pues pues no está nada mal, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí dudas, preguntas que tengáis, comentarios. Vale, como siempre, por el chat o abriendo micrófonos y, por supuesto, si queréis cámara también, adelante, pero aprovechar para lanzar, para hacer estas preguntas que tenemos todos sobre el plan, sobre la estrategia. Y yo, por ejemplo, sí que quiero lanzar una primera pregunta sobre lo que es la situación, ¿vale? Como decías tú, es un plato que llega un poco más tarde, pero llega y es un gran plato. A mí casi lo que me preocupa es con cuánta hambre llegamos a ese plato, ¿vale? Es decir, con dos patas claras dentro de la estrategia y un poco por la parte de todo lo que se ha desarrollado en Envid para llevar a cabo una formación que responda no solo a las necesidades actuales, sino que sepa colocar perfiles de desarrolladores de negocio hacia el futuro, los siguientes pasos. En ese eje estratégico, en el punto 2 de promover el desarrollo de capacidades digitales para potenciar el talento nacional, sí que me gustaría, Enrique, en un primer comentario que dijeras cómo ves tú el estado actual del talento, tanto a varios niveles, nivel digamos, nivel básico, nivel directivo, que parece que no, pero es muy importante la parte directiva, ese reciclado, ese reskilling, tanto en sus diferentes vertientes. Y luego la parte tecnológica, como decía Nerendra Mulani, la inteligencia artificial no es en sí mismo una tecnología, sino que se trata de la combinación de diferentes tecnologías, cada una de las cuales sigue una curva de evolución y se desarrolla una evolución exponencial a través de la inteligencia artificial. Entonces, también la segunda pregunta iría por ahí. ¿Cómo desarrolladas tenemos esas tecnologías que nos van a llevar a través de la inteligencia artificial y este plan a lograr esos objetivos? Porque evidentemente las dotaciones son importantes y está claro que son cuanto menos competitivas con el resto de países de Europa, pero también hay que analizar el punto de partida, donde se inicia la carrera cada país. Entonces, por ahí, en esos dos ámbitos iría mi primera pregunta. Pues, a ver, o sea, pues evidentemente hay una brecha enorme desde el punto de vista
yo diría digital, o sea, la brecha es digital y creo que es necesario pues, un plan de alfabetización digital primero y luego pues foco en inteligencia artificial, pues por supuesto, pero tenemos que saber que casi todos tenemos a disposición asistentes que utilizan inteligencia artificial y no los usamos. No los usamos y la potencia es enorme, es decir, y es una aplicación que te descargas en el teléfono. Que la puedes usar en el coche y que es muy fácil, o sea, probar un Alexa, por ejemplo, que funciona bastante bien, ¿no? Y que una persona mayor pues lo podría usar también, o sea, en el caso de necesitar asistencia. Y no lo usamos. Pero tenemos un radar COVID que no lo usamos. Es decir, que en realidad ahora mismo yo diría, desde mi punto de vista, es un fracaso porque no lo usamos y es una aplicación que tiene una muy buena arquitectura, que salvaguarda la privacidad, que es sencilla de usar y que salva vidas. Pero claro, salva vidas si lo usáramos. Y esto tiene que ver con el uso, ¿no? Y fijaros, o sea, yo creo que lo más importante es conceptualizarte de que puedes usarlo en tu entorno cercano. Si tú lo puedes usar en tu entorno cercano, pues en tu lugar de trabajo, en tu pyme, en tu empresa, lo puedes usar también. Y ahí es donde, bueno, pues también la empresa tiene que ponerlo a disposición. Entonces, la brecha es enorme, es enorme. Yo, bueno, pues podría dar datos, pero serían para asustarnos de que realmente, o sea, necesitamos con urgencia a lo mejor no nosotros, los que estamos aquí, pues evidentemente seguramente que lo usamos, pero pensemos en nuestros mayores, en nuestras familias, en amigos cercanos, oye, pues en la tienda de pan de la esquina o en el peluquero, ¿no? Que lo podría perfectamente usar y beneficiarse y a lo mejor saber que, oye, que podría cerrar 2 días la peluquería a la semana y tomárselo de vacaciones y el ingreso sería el mismo, ¿no? Por poneros un ejemplo. Con lo cual, bueno, pues yo creo que ahí hay una serie de medidas en el plan que vienen a reducir esa brecha digital y por lo tanto, pues se permitiría también vertebrar el país. Yo creo que también la inteligencia artificial lo que puede hacer es que, bueno, pues que alguien que tenga un hotel o un establecimiento en un entorno rural, pues pueda tener las mismas posibilidades que si lo tiene en una ciudad, ¿no? Desde el punto de vista de atracción. Entonces, bueno, aquí hay un primer elemento que creó el plan de hace año y medio de estrategia de I+D+I, que fue el mapa de capacidades en inteligencia artificial, que eso, bueno, pues es accesible por todo el mundo, ¿no? Y que ya, pues, confirmaba, pues, esa brecha, esa desigualdad que hay, pues, incluso entre hombres y mujeres, por ejemplo, que es una brecha también enorme y que no tiene, en realidad, no tiene sentido, ¿no? Entonces, empezando por ahí, entonces ahí hay mucho por hacer en todos los ámbitos. Y en la pregunta de tecnología, pues a ver, la tecnología, o sea, yo creo que todos los países ahora mismo, o sea, hay una democratización tan grande de la tecnología que la tecnología está al alcance de cualquiera. Con lo cual, no hay ninguna brecha entre países. O sea, es más adopción, como digo, de la tecnología y poner en práctica esa tecnología para resolver problemas. Pero ahora mismo, pues, por $300 compráis una cámara para hacer visión artificial en un negocio, cuando esto, pues, hace 10 años, pues, costaría 3 millones. Entonces, ahora, otra cosa es que hablemos de investigación, otra cosa es que hablemos del estado del arte. Bueno, eso es otra cuestión. Y ahí, pues, por mucho que, bueno, pues tenemos el CSIC, que ha utilizado inteligencia artificial, hay 3 investigaciones paralelas para llegar a una vacuna de COVID. Al final, bueno, pues han sido otros los que han llegado. Bueno, aquí se investiga también. Y realmente tenemos
hay muchos españoles, investigadores en inteligencia artificial en los principales laboratorios del mundo. O sea que en ese sentido capacidad tenemos, pero hay que ser honestos, no somos líderes en inteligencia artificial, en Y, ningún aspecto. y- y sobre todo también de la parte de la proactividad o reactividad a este tipo de cambios. Sacaba Accenture un informe esta semana en el que decía el 70% de los altos ejecutivos españoles consideran que deben utilizar la inteligencia artificial para cumplir sus objetivos de crecimiento, pero el 76% asegura tener dificultades para impulsarla. Entonces, está claro que cuanto menos este tipo de estrategias lo que tienen que hacer es romper esas reticencias y favorecer la proactividad y analizar. Y bueno, además, o sea, desde tu papel de consultor, de vicepresidente de la Comisión de Inteligencia Artificial, seguro que tenéis los hitos claros de cuáles son estas reticencias que impiden impulsar, porque lo que realmente resulta llamativo es que si hay un 70% de ejecutivos que quieren desarrollar proyectos, pero no los pueden impulsar, ahí estamos hablando de que son vasos que desde luego no son comunicantes una cosa con la otra. Sí, efectivamente. Tenemos ahí una pregunta que nos hacen por el... Sí, dicen, muy interesante, ¿se plantea auditar solo modelos que afectan solo a personas como credit scoring o también que afecten a mercados financieros, competencia de precios, etcétera? O sea, no todos los modelos, sino aquellos modelos bueno, pues que el observatorio indique que puede haber algún riesgo pues para terceros. Pero vamos, yo creo que os diría que al final se va a poner foco en todos aquellos modelos de deep learning, redes neuronales, donde, bueno, pues se funcione en caja negra, pues serán auditados. Es decir, por ejemplo, coche autónomo, pues algoritmo que será obviamente auditado. Los financieros es que están sujetos a regulación y ya en algunos casos, pues la verdad que la propia regulación requiere que por temas de sesgo o por temas de evitar el sesgo, quiero decir, o discriminación, pues requiere que esos algoritmos sean transparentes. Entonces, para que así sea, se van a tener que certificar y para certificarlos hay que auditarlos. ¿Vale? Sí, por ahí, mira, tenemos otra pregunta. Dice, ¿tienes información sobre cómo está siendo la implementación de las estrategias en otros países, como los que has mencionado, Francia o Alemania, de los que podamos sacar algún aprendizaje? Es pronto. O sea, la verdad que no tengo información al día de indicadores de si la estrategia de Francia o Alemania, cómo está funcionando. No lo tengo. Es verdad que las estrategias al final son declaraciones de intenciones y luego lo que hay que ver es la ejecución. Como son recientes, es decir, se han lanzado pues hace un año, hace dos, pues luego habrá que ver, pues primero si el presupuesto se ha ejecutado, si se ha ejecutado bien y si cada una de estas medidas, pues en qué grado de concreción tiene. Es decir, qué es lo que, a ver, yo sí le tengo que poner algún punto crítico y parto de la base de que apoyo totalmente el documento, pues es en algunos casos me falta concreción. Es decir, vale, estás escribiendo el qué hay que hacer y me parece perfecto, pero ¿cómo se va a implementar? ¿Vale? Entonces, bueno, pues ese es un punto importante y aquí como empezamos con un desfase, pues al final vamos a tener que esperar todavía para poder comparar y en el caso de Alemania y Francia, pues tener datos de cómo se está implementando que no, que al menos yo no los tengo o no los he visto. Y también relacionado con eso, hay modelos dentro de lo que sería el eje sexto de esta estrategia referida, hablamos del 27 y del 29 de la gobernanza y la ética, tanto a nivel europeo como a nivel de país, la ética en torno a la inteligencia artificial, y lo has mencionado en la parte de algoritmos, es algo que cada vez tiene más peso. ¿Hay algún modelo para justamente esta certificación
o propuesta que ya se haya lanzado, que se esté sondeando como dentro del propio observatorio, como un marco, un estándar? O sea, marco no hay más allá de los marcos que tenemos por los documentos que están explícitos, o sea, de libro blanco, que bueno, que enmarca de alguna forma la Carta de Derechos Digitales. Pero a ver, sí hay investigación al respecto y sí hay modelos, y de hecho hay alguna investigadora española al frente en laboratorios europeos con algoritmos que tratan de, bueno, medir o tratan de vigilar, cuidar, incluso puntuar, ¿no?, la parte ética de los algoritmos. Entonces sí hay esta parte está avanzada y bueno, hay liderazgo español al respecto en esta parte. Y efectivamente, yo creo que este es uno de los ejes en los que, fijaros, España puede liderar, es decir, la parte de vigilancia ética, incluso diría de algoritmos pues, sostenibles, ecológicos, pues es un punto en el que podríamos liderar, porque bueno, yo creo que sí es novedoso pues esa parte de algoritmos verdes, no lo había visto en ningún documento anterior y como os digo, o sea, hay investigadores españoles con liderazgo en proyectos internacionales en este campo, perdón. Hay dentro sobre todo la parte más de agentes sociales, una crítica que se hace, no por el fondo del argumentario en el que sí se recogen esas intenciones, pero por ejemplo a los ejes no, la proyección que tiene la inteligencia artificial sobre todo lo que posteriormente ha sido la ley de accesibilidad para aquellas personas que tienen problemas y no pueden acceder y con agentes inteligentes podrían desarrollarlo. Y sin embargo, es curioso que no haya sido recogido, probablemente siendo uno de los segmentos de población más beneficiados de esta estrategia, no haya sido recogido en ninguna de los puntos, ni de los ejes, ni de los desgloses. ¿Es porque ya se ha hecho algo de forma paralela o porque está incluido dentro de ese observatorio social? Perdona, que me he despistado. Estaba leyendo el El chat y me chat. he despistado con la pregunta exactamente, ¿qué es lo que me estás preguntando? La parte de la aplicación del propio reglamento europeo de accesibilidad a la documentación y de la accesibilidad a los datos por parte de personas discapacitadas, invidentes y su plasmación en estas estrategias, que a simple vista no aparece siendo uno de los principales ejes rectores de la Unión Europea. Bueno, pues sí, es un punto. O sea, sí, se hace mención, pero falta detallarlo un poquito más. O sea, sí es un buen punto. Pero bueno, está incluido, ¿eh? O sea, de facilitar pues, a personas con dificultad bueno, pues de movilidad, de acceso, eh, o sea, sí está contemplado. Pero insisto, es uno de los puntos en los que hay que detallar más qué tipo de acciones. Aquí hay organizaciones, tenéis que saber que están haciendo de lobby, lo están haciendo bien, como la Fundación 11 y demás. La Fundación ha hecho muchas aportaciones al macroproyecto Tractor de Turismo Inteligente y bueno, pues quiero decir que en defensa de este colectivo y con medidas pues bastante claras y bastante potentes. Pero, insisto, en el macroproyecto Tractor, aquí en el documento de ENIA falta concreción. Aquí, de hecho, aquí tenemos otra pregunta justamente que apunta en esta falta de concreción. Dice Javier, ¿cómo ves la relación entre desarrollo de la inteligencia artificial con disciplinas que van a ser también clave, como el 5G, la ciberseguridad? Me sorprende que no se mencionen en la estrategia. Pues a ver, tiene una relación fundamental, es decir, la inteligencia artificial con el 5G, pues imaginaros pues todo lo que requiere cero latencia, que es mucho, es decir, oye, pues desde, oye, realmente veremos de verdad drones dándonos servicio y llevándonos la paquetería, pues con el 5G, ¿no? O bueno, pues os podría decir, o sea, es que hay muchísimas aplicaciones directamente que la inteligencia artificial requiere
no solamente de cero latencia, sino también de una grandísima ingesta en tiempo real de datos, ¿no? O sea, el 5G lo que permitiría pues es una capacidad para sincronizar grandes centros de computación y democratizar todavía más el que tú puedas entrenar, calibrar y explotar un algoritmo complejo en tiempo real. Y si eso además pues, tiene que ver pues, por ejemplo, con que un semáforo actúe de manera autónoma en remoto, cuestiones de este tipo, entonces efectivamente no está contemplado. Y la ciberseguridad, pues, a ver, o sea, son grandes arañas y superalgoritmos los que en la Internet profunda pues se están rastreando en tiempo real. O sea que igual, o sea, la ciberseguridad está totalmente conectada. En el macroproyecto Tractor, insisto, de turismo inteligente, pues hay un punto de ciberseguridad aplicado al turismo. Pues sí, no se menciona, pero a ver, es un tema que se deja en abierto y estoy totalmente de acuerdo. Es decir, sí, se tendría que haber hecho hincapié. El 5G es una de las grandes palancas de inversión de los grandes, o sea, de los fondos europeos que van a llegar. Con lo cual, bueno, pues por otras vías va a haber inversión en 5G y probablemente en un par de años pues tengamos una cobertura, diría, casi del 90% de 5G en toda la geografía nacional. Sí, es sorprendente que no se mencione, estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que si queréis últimas preguntas, aprovechar, disparar, tanto por el chat como si hay algún valiente que atreva a abrir el micrófono. A ver, yo, o sea, por terminar, os diría, y he comentado los puntos fuertes, pero los puntos débiles pues tienen que ver con la concreción, los puntos débiles tienen que ver con que el plazo debería ser, en un plan estratégico, pues 3 años vista se nos queda corto, es decir, debemos ir a por más. El punto que comentábamos antes de incluir otro tipo de tecnologías, cuántica, por ejemplo, es decir, pues creo que sobre todo lo que tiene que ver con supercomputación, es decir, casi todos los proyectos cuánticos se están llevando para hacer pruebas pues al Barcelona Supercomputer Center, que como sabéis, pues la máquina es IBM, no es la más potente del mundo, pero es pues probablemente una de las 10 más potentes que hay en el mundo, ¿no? Pues tampoco se hace mucha mención en ese sentido. Y al final, bueno, pues cuántica también está muy ligada a ciberseguridad. Vale, pues... No sé si tenéis alguna pregunta, si no, interrumpirme mientras. Si no, simplemente agradecerte, Enrique, como solemos hacer el tiempo dedicado a aclararnos, a ofrecernos un poquito de luz, tanto sea en este tema como en otros temas, sobre el estado del arte, el desarrollo de toda la parte de tecnología, tanto de inteligencia artificial como Data Driven Units, en diferentes áreas de la propia empresa o desarrollo a nivel macro de país. Tenemos pendiente a la vuelta para el 2021, y aprovecho también lo digo, una sesión en la que vamos a abordar esa segunda plasmación de esa estrategia país con una mesa redonda entre los responsables de los proyectos macrotractores, y lo digo porque también volveremos a contar con Enrique. Y yo por mi parte, lo dicho, agradecerte el tiempo, la compañía y esta píldora de conocimiento en torno a la inteligencia artificial. Nada, gracias a vosotros y bueno, yo creo que
que siempre pues, es útil compartir pues, cualquier documento, cualquier plan que surja entre todos nosotros. Así lo seguiremos haciendo desde Envid y nada, pues a vuestra disposición como siempre.